Bueno, continuamos ahora con el segundo momento de la clase. Retomo, ¿sí?, de una frase que venía de la página 368, ¿sí? Ahora voy a la 369, ubiquen cuando dice: cuanto más de ellos mismos, cuanto mejores resultados obtengan y más obstáculos pongan a sus compañeros de trabajo, mayor es la amenaza que se cierne sobre ellos, justamente por sus esfuerzos y sus logros. Y así, la relación de la gente común con el trabajo se va disociando progresivamente de la promesa de felicidad y seguridad compartida. Es un texto de Jur del 2009. Esto es interesante, fíjense en que en realidad, acuérdense que estábamos trabajando, que habíamos visto en el primer momento de la clase la categoría de sufrimiento, y acá de ellos se está hablando de esta cuestión de este alejamiento de la posibilidad de la felicidad, ¿sí? Gallo Acosta dice: este pasaje parece reafirmar la compulsión a la repetición de la teoría psicoanalítica freudiana, donde el super-yo se torna más exigente a medida que se trata de obedecer. Con respecto a este tema, en Dinamarca, Villadsen del 2015 dice: lo ha investigado con el uso voluntario de los teléfonos móviles en ciertas organizaciones por parte de los trabajadores. Él plantea allí, para no seguir leyendo, de cómo, bueno, de alguna manera hemos sido seducidos con todo este tema de el uso de las tecnologías, o la tecnología, por ejemplo, celular, que da la idea, construye este imaginario de que nos hemos librado de la oficina, por ejemplo, la obligatoriedad de estar entre cuatro paredes, ¿sí?, y poder estar en otros lugares y tener mayor libertad de acción. Pero en verdad lo que está ocurriendo es que estas tecnologías inteligentes, como lo está llamando el autor, lo que permite es una mayor apropiación del tiempo de las personas. Fíjense en que en este momento que está toda esta cuestión de la pandemia del coronavirus, por primera vez en la historia, en realidad, se puede llegar a medidas como las que se están llegando. Porque nosotros en este momento podemos decir, bueno, muy bien esto del distanciamiento social, muy bien este tema de que la gente circule lo menos posible, tratar de trabajar en la casa, ¿sí? Todos aquellos que por medio de una computadora puedan seguir cumpliendo con sus tareas. Esto, que se presenta por primera vez en la historia, lo podemos estar haciendo en función, ¿sí?, de los desarrollos tecnológicos de informática que tenemos. Si no, esto no sería posible de hacer, ¿sí? De hecho, ustedes eran muy chicos, pero cuando estuvo el tema de la gripe A, la gripe aviar, etc., gripes que tuvieron mayores índices de mortalidad. En la gripe A, por ejemplo, puedo equivocarme, pero creo que fue alrededor de 2001, 2002, en una se me equivoco en este momento, tuvo un índice de mortalidad respecto de los contagiados del 17%, mientras que en este momento el coronavirus está entre el 5 y el 6%. No obstante, en esa época, ¿qué fue lo que hicimos cuando estábamos con esa pandemia a nivel del mundo? ¿Sí? Bueno, estábamos dando vuelta por todo lado, trabajando cada uno en su lugar, ¿sí? Barbijo incluido, lavándose la mano de loco, también con el alcohol, y toda una serie de cuidados, de paliativos similares a lo que estamos haciendo en estos días, pero este tema de que la gente no se mueva, que la gente no se lo llevó adelante de esta manera, ¿sí? Entonces, bueno, como todas estas tecnologías que de alguna manera parecen propiciar la libertad, por cierto, esto no es tan así. Villadsen ahí sigue, o sea, Gallo Acosta, mencionando a Villadsen, dice que él trabaja el concepto de desidentificación ideológica, como otros conceptos derivados de la crítica de la ideología psicoanalítica de Slavoj Žižek. Žižek es un filósofo, sociólogo y psicoanalista esloveno,
Actualmente creo que se desempeña en la Universidad de Londres. Tiene una profusa obra, su obra, hay muchas publicaciones. Yo les recomiendo un texto que es maravilloso, que dice La suspensión política de la ética. Un libro muy interesante. Y aquí hay un llamado al pie de página que yo les recomiendo que lo sigan, ¿sí? Quiero leer el llamado al pie de página antes de seguir con el texto. Dice: lo ideológico se entiende acá, en el texto, desde Gallo Acosta, como una ilusión, fantasía inconsciente que estructura lo que asumimos como realidad. Para Zizek, la ideología, lejos de estar relacionado a una ilusión o a una errónea representación de sus contenidos sociales, es parte de la realidad que producen prácticas y legitiman relaciones de poder. Fíjense que aquí se presentan dos posiciones distintas, ¿sí?, del concepto de ideología. Gallo Acosta lo retoma a Zizek, ¿sí?, pero él marca esta diferencia. Por un lado, ilusión, fantasías inconscientes que estructuran aquello que asumimos como realidad. Pero en Zizek dice, no es una ilusión, ¿sí?, sino que estas representaciones y sus contenidos son parte de la realidad misma. La diferencia es sutil, pero es una diferencia. Y el Villatzen, retomándolo a Zizek, lo que plantean es, leo un párrafo, dice: en virtud de una desidentificación, los empleados pueden mantener la idea de que son actores autónomos, situados a una distancia de la ideología de gestión, a pesar de que realizan rituales en la organización al máximo. Solo en nuestro estudio concluimos que para tomar humorísticamente o una actitud cínica en relación con las prácticas de comunicación crecientes que tienen lugar a diario, ha apoyado y acelerado la misma práctica. Esto es muy interesante, ya que este concepto de desidentificación ideológica lo que permite es poner un punto central en que, en verdad, el trabajador acepta implícitamente, acepta sin darse cuenta, aquellas propias condiciones que le provocan el malestar. Dice, en la página que sigue dice: para analizar por qué los empleados terminan aceptando unas condiciones laborales que lo controlan en sus labores, ese aspecto importante en escrito, ya que las tecnologías de gobiernos neoliberales no buscan controlar a los individuos directamente, incluso trabajan con la condición de crear espacios de libertad en los sujetos. Y es por eso que la desidentificación ideológica existe, en la desidentificación ideológica, existe la distancia irónica, donde un individuo puede decir: a mí no me afecta eso, o incluso me puedo burlar de eso, en negociaciones que permiten seguir sosteniendo la idea de la libre elección. Sin embargo, plantea que esas mismas frases de que no me afecta, en la medida que son reiteradas, son parte del mismo proceso de esclavitud, ¿sí?, de aquel que las está mencionando. No está puesto en el texto, pero de alguna manera este aspecto de negación o renegación de lo que ocurre, y por tanto un distanciamiento de las categorías de lo simbólico y lo real, y esta maximización de esta cuestión especular, esta cuestión que pasa más por el lado de lo imaginario. Otro concepto, va formulando distintas maneras de poder pensar este tema del malestar. Es otro concepto que permite elaborar una teoría sobre la ideología y que proviene del psicoanálisis, son los de fantasía y fetichismo. Un objeto fetiche puede ser el fundamento de una ideología fantasmal, fantasía, que coloque a un sujeto trabajador en un lugar de querer alcanzar un ideal de éxito, competencia, triunfo, a pesar que en ese camino lo que consigue es trabajar cada vez más.
Piensen que el éxito hoy día está puesto como... Es un valor mismo de la sociedad. Creo, si mal no recuerdo, que en algún momento esto del año pasado lo hablamos, ¿no? Es decir, cuando uno ve los programas, los realities, programas de música, de baile, el programa de preguntas y respuestas, ¿sí? Es decir, el éxito, ¿eh? Es parte misma de, el sistema de valores. Por tanto, el éxito construye en términos imaginarios un deber ser y se impone entonces como una demanda en términos superyoicos de alcanzar ese éxito. De alguna manera, entonces, estos objetivos pueden ser puestos en el lugar de ese fetiche, como está planteando el autor, pero precisamente si hay algo, ¿sí?, que nosotros hemos aprendido estudiando el psicoanálisis, es que la satisfacción de un deseo por vía de un fetiche es una satisfacción por una vía sustitutiva, ¿sí?, y donde el placer se instala ahí como un imposible. Por tanto, bueno, esto es importante para poder verlo como otra cosa, como otra forma de pensarlo. En otra línea de investigación, pero también desde el psicoanálisis de Jules, se retoma el análisis de la servidumbre voluntaria, llegando a proponer unos resortes subjetivos de la dominación, tanto de aquellos que la padecen como aquellos que aceptan infligir ese sufrimiento. Aunque de Jules hace énfasis en el sufrimiento y trabajo, en este escrito se prefiere hablar de malestar, concepto que, de acuerdo a Gallo Acosta, abarca el sufrimiento o el padecimiento, se niega que esto se presente, ¿no? Y entonces retoma de Jules y dice, el malestar puede englobar otros aspectos más allá del sufrimiento. Es necesario admitir, por tanto, que el sistema neoliberal, incluso si hace sufrir a los que trabajan, solo pueden mantener su eficacia y su estabilidad si cuentan con el consentimiento de aquellos que les sirven. ¿Ah? Y esto es absolutamente importante. Por eso, si bien antes apareció la palabra esclavitud, ¿no? En la lógica del amo y del esclavo, uno de los... a ver, les planteo un ejemplo. Uno siempre se pregunta, bueno, si los esclavos en un lugar donde se estaban cultivando podían ser 300, 400, 500 esclavos, y había alguien que estaba, uno o dos, que los estaban cuidando o llevando las tareas, cuidando no en el sentido de cuidar, preocupados por ellos, ¿no?, sino que estaban allí presentes para que alguno no se escape. Y uno siempre se puede hacer la pregunta, pero ¿y por qué este esclavo, estos 500, estos 200, estos 100, no importa, bueno, no arremetían contra esos uno o dos, por más que tuvieran armado una escopeta o algún tipo de arma así? No lo mataban esos dos y ellos se escapaban. Bueno, el proceso psicológico, ese es el punto, ¿no? Alguien que se subjetiva a la modalidad del esclavo es alguien que no conoce lo que es el concepto de libertad. Se estructura desde esa idea, recuerden que esto es en términos inconscientes, ¿no?, de que se es propiedad de otro. De hecho, cuando, por ejemplo, Estados Unidos es el claro ejemplo, cuando se emite la ley en el gobierno de Lincoln, ¿no?, de la abolición de la esclavitud, la mayoría de los negros que eran esclavos siguieron permaneciendo en las mismas fincas, si bien ahora pagos, mal pagos, pero siguiendo en el mismo lugar, no migraron hacia otros lugares, ¿sí? Por tanto, ¿qué tiene que ver con esto? Que ese nivel, este malestar, ese nivel de sufrimiento tiene que ver con que sí, hay alguien que sojuzga, pero por el otro lado hay otro que está aceptando tal condición. Y esto es entonces una cuestión muy fuerte, porque lo que estamos planteando es que hay una subjetivación dentro de un modo de producción determinado, que es el capitalista, y dentro de una forma de la organización del trabajo que lleva
a que las condiciones estructurales planteen precisamente esto y por tanto tanta eficacia y tanta estabilidad en el sistema mismo, ¿sí? Me detengo un momento y ya seguimos con la tercera parte.